the word redeem. El libro de Éxodo The book of Exodus es el segundo de 5 libros escritos por Moisés. is the second, fifth book that was written by Moses. El nombre Éxodo The name Exodus viene de la Septuaginta, comes from the word viene del griego de la Septuaginta comes from the word Hebrew Septuaginta. y significa salida o salir. It means exit or departure. Y va a hablar acerca de la salida de la nación de Israel And it's going to talk about the departure of the nation of Israel de Egipto. from Egypt. Y no solamente significa salida, And doesn't mean only departure, exit. sino que también significa muerte, It means also death, partida. departures. Y existe una relación Exists a relation entre el éxodo de Israel from the Exodus from Israel, y lo que en un sentido espiritual from a spiritual sense, y en un sentido literal futuro and a futuristic, realistic sense. Sucede con la iglesia. It happens with the church. De hecho, la palabra iglesia By the way, the word church se deriva derives from de un término que es eclesia. derives from the term ecclesia, Y el verbo ekaleo, and the word ekalero, que es un derivado de este término eclesia, and that derives from the term ecclesia, significa llamado fuera de, that means called from, out from, o los llamados a salir. or the calling from getting out. Y toda la narrativa del Éxodo And all the narrative from Exodus es el testimonio offers the testimony. de lo que en un sentido espiritual sucede con la iglesia. It's a spiritual sense that happens to the church. Y encontramos muchas similitudes en toda la historia del Éxodo. And we found a lot of similarities in the history of Exodus. El testimonio de ambos And testamentos, the testimony from both testaments, el testamento viejo y el Nuevo the Testamento, Old and the New Testaments, tienen muchos elementos en común. they have a lot of common elements. Y hacemos bien And we do good en utilizar el Nuevo Testamento to use the New Testament para poder entender el Antiguo Testamento. so we can understand the Old Testament. Entonces, en los dos relatos del Éxodo, And then now the two relates from the Exodus, el capítulo 1 y 2, chapter 1 and 2, y en el relato de Mateo capítulo 2, and the history of Matthew 1 and 2, encontramos la similitud we found the similitude con respecto al plan de Dios a favor de su pueblo. concerning the plan of God towards his nation. Y ambas narraciones And both narratives tienen un comienzo muy frágil. it has a fragile beginning. Comienzan con dos niños. Begins with two children. Uno era Moisés One was Moses y el otro era Jesús. and the other was Jesus. Ambos Both sirven como instrumentos de Dios. serve as an instrument unto God. Aún no está revelado Yet it was not revealed. cuando son apenas unos niños They were just little kids. todo lo que iba a ser el futuro de ellos. Everything that was going to be the future of them. Por lo menos no todo el mundo lo comprendía, Not everybody understand that. pero había un propósito de Dios But there was a purpose by God. que finalmente en cada una de las narraciones Finally, at the end of all those narratives, dan fe del sufrimiento gave faith to the suffering que llevaría consigo la redención de su pueblo. that gave with them the redemption of the nation, the people. Y Moisés es el libertador de la nación de Israel. Moses was the one that get free the nation of Israel Y es el líder de Israel, and was the leader of Israel. pero es un líder terreno que ha sido puesto But he was a leader on a land that was given por el verdadero líder que es el Dios Todopoderoso. by the true leader was God Almighty. Y solamente Moisés es un instrumento And only Moses was the instrument que tiene la tarea de libertarlos, una tarea que parece imposible. that has the job to get them free. That wasn't
That seems an impossible job. Y de eso se trata la redención. And that redemption is like that. De algo que nosotros los seres humanos no podemos hacer. That's something that human being cannot do. De algo que solamente es el resultado de la mano poderosa de Dios. It's something that only a result of the almighty hand of God. Y la evidencia de eso And the evidence of that, es que a veces quisiéramos cambiar a ciertas personas. sometimes we want to change to certain persons. A veces no quisiéramos, pero a veces pensamos, And sometimes we think, ¿por qué esa persona no entiende el privilegio de ser cristiano? why that person doesn't understand the privilege to be a Christian. La salvación es una obra sobrenatural de The Dios. salvation is an almighty work of God. Ahora encontramos Now we find que Dios realizó todo esto con mano poderosa God make that with His own almighty hand. y que el establecimiento de este pueblo And the establishment of this nation tiene el contexto, have the context. es un contexto bastante difícil It's a very difficult context. y que es una misión bastante difícil. And it's a very difficult mission. Pero al final del libro de Éxodo At the end of the book of Exodus, encontramos que el libro termina we encounter that the book finished con el triunfo de la gracia de the Dios. triumph, the grace of God. Y a veces tenemos los ojos puestos. Now, sometimes we have our eyes upon ¿Y cómo se va a resolver esta situación? something that how is that situation going to be solved? ¿Cómo podemos hacer que la iglesia se desarrolle? How are we going to let the church develop? ¿Cómo la iglesia superará los desafíos de la época moderna? How the church is going to challenge the modern epoch? Es muy sencillo. It's very simple. En el fin de la historia, At the end of the history, Dios triunfará. God will triumph. Y los que nos abrazamos de Dios triunfaremos con Él. And the ones who are embraced God will triumph. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? We will glorify God. Ahora Now, tenemos we preguntas. have questions. Como por For ejemplo, example, ¿por qué Egipto? why Egypt? ¿Por qué Dios elige Egipto? Why God has chosen Egypt? Porque Dios los envía a los descendientes de Jacob a Egipto. Why God has sent the descendants from Jacob to Egypt? Porque la redención o la liberación no pudo ser en otro lugar. Why the redemption and liberation cannot be sent in other place? ¿Es que acaso no había otra nación donde Dios los pudiera enviar? There was not another nation that God can send to. Y la razón es porque The Egipto reason is that Egypt era la potencia de ese tiempo. was the potential in that time. Y el faraón And Pharaoh se había proclamado Dios proclaimed himself God y divino. Y divino. and divine. Y en la mente de los habitantes, And in the mind of the inhabitants, de todo lo que comprendía el imperio egipcio, everyone that understand of the imperium, Egyptian imperium, así era como veían al faraón. it seems Pharaoh like that. Y usted dirá, pero ¿cómo eso es posible? And you might think, how is that possible? Muy sencillo. It's very simple. Él le había dado comida en medio de la hambruna que había. He has given food in midst of the hungriness that will happen. Y él había establecido su imperio And he established an emporium, y por medio de su ejército, and in middle of his troop, todos los que formaban parte de su imperio everyone that made part of his imperium tenían seguridad militar. have military safety. Era una época donde había muchas invasiones And there was an epoch that has a lot of invasions. y el faraón les daba seguridad militar And Pharaoh has given to them military security. y tenían comida, And they have food, tenían un techo, and they have roof, tenían trabajo they have work, y estaban seguros. and they were safe. Gracias al faraón. Thank you to the Pharaoh. Por eso Dios los escoge y los coloca en Egipto. That's why God has chosen them, and God has put them in Egypt. Y Dios los coge y los coloca en Egipto. And God has put them in Egypt. Y cuando Dios los saca de Egipto, And when God has taken them out from Egypt, Él no le dice salgan escondidos poco a poco, váyanse en grupos pequeños. and God didn't say that go by little in a group and get slowly and silently out. Él no trabaja un plan secreto a las espaldas del faraón, He doesn't work in a secret way at the back of Pharaoh. Sino que Dios los saca del Egipto a la luz del día. But God has taken them out at
in the light of the day. Ellos estaban en Egipto y saldrían de Egipto públicamente. And they were in Egypt and they are going to get out of Egypt in midst of the public. Para dar a conocer el Dios verdadero To let them know the true Almighty God y mostrarle a Faraón and to show Pharaoh y a los and egipcios all the Egyptians quién es el verdadero who Dios. was God. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? And let's praise the Lord. Aleluya, den ese aplauso al Señor. Give that applause to God. Yo no sé si usted está tan convencido, I don't know if you are so convinced, pero el capítulo 7 lo va a convencer esta but mañana. chapter 7 is going to convince you this morning. Versículo 1. Verse 1. Y Jehová dijo a Moisés: And the Lord said unto Moses, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, see, I have made thee a God for Pharaoh, y tu hermano Aarón será tu profeta. and Aaron thy brother shall be thy prophet. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, Thou shalt speak all that I command thee. y Aarón tu hermano hablará a Faraón And Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. that he send the children of Israel out of his land. Versículo 4. Verse 4. Y Faraón no os oirá, And for Pharaoh shall not hearken unto you, mas yo pondré mi mano sobre Egipto and I will lay my hand unto Egypt, y sacaré a mis ejércitos, and bring forth mine armies, mi pueblo, and my people, los hijos de Israel, the children of Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. out of the land of Egypt by great Y miren lo judgments. que dice: And look what I said. y sabrán los egipcios And the Egyptians shall know que yo soy Jehová that I am the Lord, cuando extienda mi mano sobre when I Egipto stretch my forehand upon Egypt, y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. and bring all the children of Israel from among them. Y Dios no estaba interesado God was not en interested que ellos salieran de allí huyendo that they fled away from that nation como fugitivos. as a fugitives. No, Dios los iba a sacar a la plena luz del día. God is going to get them out in the light of the day. Y porque todo este relato de la preparación de la salida de Egipto And all this narrative from the preparation to go out of Egypt, y la razón por la que Dios los llevó a Egipto and the reason that God has sent them to Egypt, es porque Dios iba a sentar el precedente. and that because God is going to set the precedent. Yo soy el verdadero Dios. I am the true God. Los dioses de los egipcios no son The dioses. God of the Egyptians are not a God. Aleluya. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Aleluya. Denle ese aplauso al Señor. And an applause to God. Ahora vamos a encontrar We're going to encounter una especie de semejanza such a spacey way entre Moisés y Cristo. between Moses and Christ. Y lo primero que quiero que usted se lleve a su casa, en su mente, The first thing that I want you to go with your mind and at your home, es que Moisés representa toda la ley that Moses represents all the law, y que Moisés es el mediador del antiguo pacto. that Moses is the mediator in the old pact, Y Jesús es el mediador del nuevo pacto. and God and Jesus is the mediator of the new pact. Y Moisés recibe la ley en el monte Sinaí, Moses received la ley en el monte Sinaí, received the law in the Mount Sinai y con millares de ángeles de with testigos. millions of angels as ones that were there. Y Jesús va a interpretar la ley en el sermón del monte. And Jesus is going to interpret the law in the mountain. Moisés es librado de una matanza Moses was liberated at a killing, y Jesús es librado de una matanza. and Jesus also was liberated at a killing. Moisés es preservado en Egipto And Moses was preserved in Egypt, y Cristo es preservado en Egipto. and Jesus was also preserved in Egypt. Moisés es exiliado a Madián Moses was exiled in Madian, y Jesús es exiliado a Egipto. and Jesus was exiled in Egypt. Moisés es el líder del primer éxodo terrenal y espiritual. Moses was the first Es el líder del primer éxodo was the leader of the first Exodus, terrenal y espiritual. terrenal and spiritual. Y Cristo es el líder del segundo y mayor éxodo. Jesus was the second and Cristo es el líder del segundo y mayor éxodo. Jesus was the leader of the second and the Big éxodo. Exodus, Espiritual y terrenal.
spiritual and eternal. Y Moisés es el mediador del antiguo pacto. Moses was the mediator of the new pact, Y Cristo es el mediador del nuevo pacto. and Jesus was the mediator of the new pact. Y entonces hay una serie de semejanzas importantes And there's such important things que debemos conocer. that we need to know. Ahora, Now. cuando nos concentramos en Israel, en Egipto, Now, when we concentrate in Israel and Egypt, tenemos que entender que esto no era simplemente we have to understand that it's not as simply que Dios los estaba liberando de la esclavitud. that God is trying to save them from the slavery. Y cuando hablo de esclavitud, When I talk about slavery, no tiene nada que ver con el concepto que nosotros entendemos, it seems nothing about what the terms that we're taking. sino que cuando nos referimos a esta liberación que Dios hace, When we refer about the liberation that Jesus has done, Israel es por el momento un pueblo de esclavos. that Israel was at that moment a nation of slavery. Pero para el Antiguo Testamento But for the New Testament, for the Old Testament, y para todo el próximo Oriente Antiguo, with all the next old nation, un esclavo no es una persona, a slave is not a person. sino que es más bien alguien, It's someone que carece de realidad personal, that caresses de realidad personal, personal reality. y no tiene verdadera existencia. Doesn't have truth existence. Es decir, que cuando se hablaba de un esclavo, It says that when you talk about a slave, ellos no se referían a una persona, it doesn't refer at a person. sino que se referían a una cosa. They refer at something. Por eso la descripción The description, de la liberación de Israel the liberation of Israel, no significa un simple paso doesn't seem a simple step de la no libertad de la esclavitud a la libertad, from no liberty from the slavery and the liberty. sino que significa más bien It means que Israel pasa Israel go de la no existencia from the no existence a la existencia. and existence. Y nosotros encontramos We encounter que de forma progresiva in a progressive way Israel pasa de una relación Israel passed from one relation, de dueño esclavo from a slave vinculada con Faraón vinculated from a Pharaoh, una relación en la que from Dios a relationship unto God, se convierte en el esposo de Israel. which God has been a spouse for Y Israel. en un matrimonio contraído en el pie del monte Sinaí, In a marriage there in the Mount Sinai, donde Dios le da el código de la alianza. where God had given them the code of the alliance. Sin embargo, este paso de Egipto al desierto Meanwhile, the step from Egypt to the desert, no es un cambio de un faraón a otro faraón, it was not a change from one pharaoh to the other pharaoh, de un dueño a otro from dueño. one owner to the other owner. Es decir, no es un mero cambio de nombre de dueño, It's not a mere change from one owner to the other. es un cambio de relación, It's a change of a relationship, donde Israel ya no será más esclavo, where Israel was not going to be more enslaved, sino que serán hechos where libres. they were set free. A su nombre sea la gloria. Jesus. Y alabado sea el Señor, y les aplauso al Señor. Aleluya. Hallelujah. Glory to God. Aleluya. Es la primera vez que It's encontramos the first time that we find la mención de la palabra redención. the word redemption. El capítulo 6, From chapter 6, el versículo 6. verse 6, Por tanto dirás wherefore say unto a los hijos de the Israel, children of Israel, yo soy Jehová, I am the Lord, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, y os libraré de su servidumbre, and I will rid you out of their bondage, y os redimiré con brazo extendido y con juicios and grandes. I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments. Ahora, ¿qué es esto de ser redimido? And what does it mean to be redeemed? Bueno, la redención The redemption tiene que ver con ser rescatado, have to be set free, con ser salvado. to be saved. Ahora, la iglesia ha tenido un solo comprendimiento de la redención. Now the church has a little understanding of the word
liberation. Cuando hablamos de la When redención, we talk about the redemption, en términos del contexto del Éxodo, in the terms of the context of Exodus, esta no es una redención únicamente como la iglesia lo entiende. it's not the redemption as the church understands it. Porque redimir o redención To be redeemed or redemption quiere decir ser rescatado, means to be saved, ser librado, to be rescued, to be saved, ser salvado. to be saved. Pero ellos en el sentido literal, But in literally sense, ellos están siendo salvados, they were saved. They were being saved. librados, They were being rescued. literalmente, Literally. de una muerte lenta pero segura. From one slow death, but surely. Están siendo librados de un sistema opresor. They were being rescued. They were being saved from an oppressor Sistema, system. Y la opresión de este sistema And from the oppression of the system, hace que Israel, made that Israel, cuando Dios los saca de Egipto, when God has set them out from Egypt, es visto como el Dios verdadero. they have seen the God Almighty. Porque era totalmente imposible ser librado de ese sistema. Because it was very impossible so they can get out of that system. Entonces cuando un judío ora, But that means when a Jew pray, cuando la nación de Israel ora when the nation of Israel prays, y dice Señor, when sálvanos, they say, God saved us, ellos no solamente están refiriéndose a una salvación como nosotros la vemos, they weren't referring to a salvation that we can see. sino que algunas veces hablan de ser salvados But a couple of times they were talking about to be saved en un sentido físico in a physical way de alguna enfermedad from such sickness o de algún peligro. or for some danger. Y entonces Dios comienza a ser mostrado como el Dios de aquella nación. And God then was be shown as the God of that nation. Y encontramos que hay un éxodo de Israel, Then we encountered that there were an exodus in Israel. pero también podemos hablar de un éxodo de la iglesia. We can also talk about an exodus in the church. Y hay una relación entre el éxodo de Israel y el éxodo de la iglesia. And then there's a relationship between the exodus from Israel and exodus from the church. Y ya dijimos que éxodo significa salida. And now we say that exodus means the exit. Y que iglesia significa los llamados a salir. And the church means the calling to get out. Y para nuestra mentalidad occidental, From our occidental mentality es partir o salir, is to depart or to get out es el cese de actividades. Es el cese de actividades. from certain activities. Lo que representa un conflicto. It means a conflict. Porque cuando hablamos de irnos de un sitio a otro, When we talk about to go to a place to another, se tocan las fibras del corazón de la persona. touch the vibe of certain hearts of each person. Y viene la inseguridad y el temor. Comes the fear and the necessity. Y viene ese sentimiento de ahora, ¿y será que me irá a ir bien? Comes the feeling that it's going to be good for me. Sin embargo, cuando nosotros vemos al pueblo de Israel que sale de Egipto, Meanwhile, when we see the people of Israel get out of Israel, to Egypt, ellos van guiados por Moisés, they will be guided through to Moses, camino a la tierra prometida, going to the promised land, camino a la tierra que Dios le había prometido a sus padres. heading to the promised land that God has promised to their fathers. Pero habían pasado muchos siglos But they have been through a lot of era, y muchas décadas a lot of decades, y mucho tiempo había pasado a lot of time has passed. y ellos salen de Egipto They went out from Egypt. y tienen que atravesar un desierto. They need to go through a desert. Y lo que el Éxodo nos está hablando And what Exodus can let us know, es que la salida the departure de aquella nación from that certain nation, era salir de un estado opresivo that means getting out from an oppressive state hacia una tierra prometida, to the promised land, pero donde se necesitaría
you need necessarily una comprensión certain comprehension de que Dios era el proveedor y cuidador de ellos. that God is going to be the provider and the one that takes care of them. Israel salió de Egipto Israel went out of Egypt, y también la iglesia en un sentido espiritual ha salido de Egipto. and the church also, in a spiritual sense, also went out from Egypt. Israel salió de Egipto en un sentido geográfico Israel went out from Egypt in a geographic way y espiritual. and spiritual. La iglesia ha salido de Egipto en un sentido espiritual The church went out from Egypt in a spiritual way y se prepara para salir en un sentido geográfico. and prepare itself to depart from a geographic way. Porque muy pronto Because very soon, nuestro Señor Jesucristo Jesus Christ, a la final at trompeta, the end of the trumpet, en un abrir y cerrar de in the ojos, closing and opening of the eyes, iniciaremos el éxodo más grande de toda la historia. we initiate the biggest exodus of the history. Iniciaremos la partida a la patria celeste. We initiate the departure to our homeland. Y ese es el cuidado que debe tener la iglesia. And that's the taking care of the church needs to. Porque mientras que Israel salió geográficamente, When Israel went out geographically, nosotros aún estamos aquí en esta tierra, en este Egipto. but still we are here on this Egypt, on this land. Pero vamos camino a la tierra prometida. We're heading to the promised land. Y pronto vamos a cruzar ese mar rojo But very soon we're going to pass that direct. que representa la muerte física. That means the physical death. Y tenemos que estar listos porque ese éxodo está muy cerca. But we need to be ready because the exodus is very close. Oh, ¿cuántos pueden alabar al How Señor? many of you praise the Lord? Oh, ¿cuántos pueden alabar al How Señor? many of you can praise the Lord? Ahora, dejar Egipto Leave Egypt significa dejar un país y un pasado. since leave a land or a past. Dejar Egipto Leave Egypt es dejar atrás cierto tipo de vida con sus implicaciones. it means to live a life with certain implications. Significa una ruptura It means a rupture de los vínculos que durante 430 años from the vehicle that for 400 years ellos habían construido con la nación de Egipto. that they have constructed with the nation of Egypt. Y toda ruptura es dolorosa. And very rupture is very painful. Los vínculos nos generan apegos The bondage means getting close, y nos generan dependencia. means dependence. Y esas rupturas son dolorosas. And those ruptures were very painful. Y es una de las cosas con las que lucha la gente cuando llega al camino del Evangelio. And a lot of people struggle with that when they come to the way of evangel. Y es uno de los desafíos más grandes que tenemos los pastores de la actualidad. It's a very big challenge that we have as a pastor with the people. Ante la realidad de una iglesia From the reality of the church, que no llama a la sociedad that the society was calling a hacer rupturas con el mundo, to rupture with the world, que no llama a su feligresía, to call us to the asamblea, assembly, a una ruptura con el pecado. to do a rupture with the sin. Y dice la escritura And the scripture says que ellos salieron de allí they have live out from there. y solamente con salir y estar frente al mar rojo And only from getting out from there and be in front of the Red Sea, ya los hijos de Israel querían regresar. and yeah, the children of Israel wanted to go back. Había que elegir entre Egipto y el camino a Canaán. They have to choose between Egypt or the way to Canaan. Perder todas las ventajas de la vida en Egipto Lose every advantage from Egypt y perderlas para siempre. and lose them forever. Y cuando ellos salen de And Egipto when they go out, get out from Egypt, y se dan cuenta enseguida, they have seems se dan cuenta enseguida they have seen immediately que comienzan a extrañar a Egipto. they were missing Egypt. Y esa va a ser la constante de Israel en el desierto. And that was the constant between Israel and Egypt. Éxodo in the capítulo desert. 16, verso 2. Exodus chapter 6 verse 2. Capítulo 17, verso 3.
Chapter 17, verse 3. Números capítulo 11, versos 4 al 6. Numbers chapter 11, Capítulo 2, versículo 20. 2, verse 20. Y cada uno de esos pasajes And every one of that passage es la misma constante, is the same constant, la misma situación. the same situation. Ellos están recordando Egipto cada vez. They were remembering Egypt every time. Y Dios tuvo que luchar con dos frentes para poder liberar a este pueblo. God was struggling with two fronts when they have liberated them from Egypt. Dios tenía que luchar contra Faraón en Egipto, God had needed to struggle with Pharaoh in Egypt que no quería perder a sus esclavos. that doesn't want to lose their slaves. Y luego Dios tiene que luchar contra Israel, que no quería separarse de sus dueños. And God was struggling also with the nation of Israel that wasn't wanted to separate themselves from Egypt. Y la iglesia como un Israel espiritual And the church as spiritual Israel deja atrás su pasado de esclavo. leave behind his past of slavery. Y vamos en el desierto, And we go to the desert en un sentido del éxodo magno que estamos esperando. in a sense of Magnus Exodus that we were waiting for. Y la experiencia en el And desierto the experience in the desert de la iglesia of the church es que nos cuesta separarnos. we cannot separate. Struggles with separation. Es una lucha del día a día. It's a struggle between day by day. Y a veces pensamos que ya hemos vencido algún pecado, And sometimes we might think we have defeat certain sin, que ya hemos superado una tentación, that we have separated certain temptations, y que ya hemos sido fortalecidos en alguna área específica. that we have been strengthened in certain ways. Pero no viene la tentación y nos vence de nuevo. But now temptation come again and it defeat us again. Y es una batalla. It's a struggle. Y el trabajo en Egipto And the work in Egypt hace que la nación se habitúe al estilo de vida de allá. makes that the nation habit himself in the daily lifestyle. Pero en la experiencia del desierto But the experience in the desert es el momento decisivo y final. is Decisivo y final. very decisive and final. Es el lugar donde Israel se entrena para la libertad. It's the place where Israel trains himself for liberty. Israel aprende la ley de la libertad And Israel learn from the liberty law y asimila progresivamente and similar himself a progress. las estructuras de un nuevo mundo The structure of the new world, en el que la vida, where the life, las the relaciones relations, y la filosofía and philosophies son totalmente diferentes. totally different. En Egipto In Egypt, los convierten en esclavos Egypt converts them in slaves y el trabajo and works. en Egipto Labor in Egypt es esclavitud. is slavery. Pero en el desierto But in the desert, el trabajo es un servicio but labor is a service. y el trabajo de Egipto esclaviza, The labor of ones that make them slaves. pero el trabajo en el desierto los libera. But the labor of them in the desert makes them free. Es toda esta estructura faraónica It's all that pharaonic structures que está creada that was created para sacar hasta la última gota de tu aliento. to make you breathe the last sweat of or the last breath taking. Y encontramos And we find and we encounter que mientras en Egipto el trabajo los esclaviza, meanwhile in Egypt the labor makes them a slave, en el desierto el trabajo los hace servidores. and the labor done in the desert makes them servants. Y mientras Dios le dice al faraón, And meanwhile God says to Pharaoh, deja ir a mi pueblo make free my nation para que me adoren en el desierto. so they can praise me in the desert. Faraón dice, no, Pharaoh says, no, no los voy a dejar ir, I won't let them go. porque si yo los dejo ir, Because if I let them go, ¿quién va a construir mis who pirámides? is going to construct my pyramids? Y la concepción de
la adoración no existe en el sistema egipcio. And the concession of worship doesn't exist in Egypt. No hay esa comprensión de adorar a Dios. There were no comprehension in praising the Lord. Y mire lo que dice el capítulo 5, And look what it says in chapter 5, versículo 15 al 18. verse 15 till 18. Y los capataces de los hijos de Israel And then the officers of the children of Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, came and cried unto Pharaoh and diciendo: saying, ¿por qué lo haces así con tus siervos? wherefore dealest thou thus with thy servants? No se da paja a tus siervos. There is no straw giving unto thy servants. Y con todo nos dicen: And they say to us, haced el ladrillo. make brick, Y he aquí, tus siervos son azotados. and behold, thy servants are beaten. Y el pueblo tuyo es culpable. But the fault is in thine own people. Y mire lo que respondió el faraón: Look what he responds, Pharaoh. estáis ociosos. But he said, you're idle. Sí, ociosos. Yeah, you're idle. Y por eso decís: Therefore you say, vamos let us go y ofrezcamos sacrificio a and Jehová. do sacrifice to the Lord. Y pues ahora, So therefore now, y trabajad, and work, no se os dará for paja, there shall no straw y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. be given you, yet shall you deliver the tale of bricks. Entonces aquí encontramos que el sistema egipcio And we find the Egyptian system piensa que la adoración y el culto a Dios thinks that the adoration and the call and the worship and the call to God es un asunto de gente desocupada. is for someone that's very not occupied. Es una cosa que no tiene importancia. It's nothing that seems important. Y no estamos muy lejos de esa realidad. And we are not far from that reality. Eso es lo que el sistema nos vende. And that's what the system sold. Y trabajo, 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 trabajo. And work. Money, money, money. And money, dinero. Y luego si hay tiempo, And if there's time, y si estoy descansado, and if I'm rested, y si me siento bien, and if I feel good, y después de yo hacer todas mis cosas, and if they have done a lot of things, puede ser que vaya a adorar a Dios. then I can go and worship God. Y entonces el culto ha perdido importancia en la sociedad actual. Service has lost importance in actual. El culto ha perdido importancia. The service has lost importance, Y no es importante para la sociedad de hoy. and it's not important for the society nowadays. Bueno, si no es importante para el no creyente, But if it's not important for the believers, bueno, yo no tengo mucho problema con eso. I don't have a problem with that. Pero si no es importante para aquel que dice haber abrazado a Cristo, But if it's not important for those who embrace God, eso sí es un problema bastante serio. that's gonna be a big problem. Y cuando Dios los saca de Egipto, When God has sent them out from Egypt, ¿cuál es el mensaje que Dios le da a Moisés y a Aarón? what was the message that God has given to Moses and Aaron? Dile a Faraón Tell Pharaoh, que deje ir a mi pueblo let go my people para que me adoren en el so desierto. they can worship me in the desert. ¿Y qué dice Faraón? And what does Pharaoh say? Duplíquenle el trabajo. Duplicate the work. Pónganle más trabajo. Give them more work. Y ahora no le van a dar la materia prima. And they're going out to give them premium material. Ahora tienen que ellos mismos ir a buscar la materia prima. Now they need to go to find the premium material. Pero no puede bajar la producción. But they cannot lower the productivity Dice, porque ustedes están ociosos. because you were idle. Por eso quieren ir al culto. That's why you want to go to the service. Por eso quieren ir al desierto a adorar a That's Dios. why you want to go to the desert to praise God. Porque ustedes son unos ociosos. Because you are idle. Eso es lo que nos grita el sistema. That's what the system Hay tells us. que trabajar mucho, trabajar You have mucho. to work a lot. Y si hay tiempo, vamos al culto, a la iglesia. There's time we can go to serve at the church. Y el trabajo es convertido And the work has converted en una esclavitud en Egipto. in a slavery in Egypt. Ahora hay una concepción en la gente But there's a certain concession in con the people respecto al trabajo, respecting work como que este vino después del pecado. that comes next to sin. Y el trabajo no es consecuencia del pecado. And work is not a consequence from No, sin. el trabajo Dios lo estableció antes del pecado. And the work, God established it after sin. Y Dios le dijo a Abraham que tenía que labrar la tierra And God has says to Abraham that he needs to liberate the land. y que tenía que colocarle el nombre a los animales. That he needs to give names to the animals. Y entonces Dios le dio trabajo a Adán. And God has given a job to Adam. Él tenía que cuidar aquel huerto. And he needs to take
take care of Eden. Él tenía que cuidar aquel Edén donde estaba. And he needs to take care of Eden where he was. Y el trabajo en sí no tiene nada malo. Work is not bad. El asunto está en el sistema que quiere convertir el trabajo The way is that the system wants to convert work. en algo que es esclavizante. Something is like a slavery. En Egipto, In Egypt, primero es el trabajo, first was the work. después es el trabajo Second was the work. y después es el trabajo. And the third was the work. Y si hay lugar, And if there's place, puedes hacer tus cosas religiosas. you can do religious things. Pero cuando salen al desierto, But if you go to the desert, ¿cuál es el primer trabajo que hacen los israelitas en el desierto? when they go to the desert, what's the first thing that they have done there? ¿Cuál es el primer trabajo en la travesía del desierto? What was the first labor that when they go to the desert? La tienda, The work, la carpa, the tent, el tabernáculo. the altar, the tabernacle. Aquí se cambia, se invierte el orden. Everything has changed. The order changed. Este no es un llamado a la irresponsabilidad This is not a calling for a responsibility. y al no cumplimiento de nuestras obligaciones sociales o laborales, And to not fulfill obligaciones laborales. our obligations, labors. Esto es un llamado This is a calling a poner las cosas de la iglesia en su debida importancia. to put the things of the church in an important way. Y se cambia el sistema, el sentido. And the system change, also the sense. Ustedes van a trabajar ahora, Now you work now, pero lo primero que van a hacer but the first thing that you're going to do es el tabernáculo. to make a tabernacle. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? Where was the tabernacle? En el centro In the center de todas las tribus de Israel. from all the tribes of Israel. Y cuando la nube que estaba en el tabernáculo When the cloud was upon the tabernacle, se levantaba, it was lifted up. toda la nación de Israel se levantaba. Every nation was lifted up. Y lo que Dios está diciendo, And what God was saying es, señores, people, lo is más the importante most important no es was not lo material. the materialistic. Lo más The importante important, es que de la mano the hand, de las cosas the espirituales hand of spiritual things, ustedes puedan ir creciendo materialmente. can grow materially. ¿En qué orden de prioridad está el culto, la adoración a Dios? In which order of priority is the service unto God? ¿Es importante para usted la adoración a Dios? Is very important for you the service, the praising of the worship of God? Y en 400 años ellos habían aprendido 400 years they have learned una forma de vida egipcia. an Egyptian lifestyle. Pero ahora Dios está transformando todo eso. And God has transformed that all. Y Dios dice, ahora lo primero And now God has said to the first, es la adoración a mí. the worship unto me. Si ustedes pueden adorar a Dios, If you can praise the Lord, si yo me vuelvo la prioridad de if I ustedes, convert the priority unto you, ustedes van a ver mi provisión para we are ustedes. going to see the provisions for you. Yo voy a abrir puertas I'm económicas. going to open economic doors. Yo los voy a bendecir a ustedes.